Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos. Esta noche vamos a seguir hablando de la Semana Santa. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente, amaditos, lamentablemente, Satanás, con esa astucia que tiene, se ha inmiscuido en la iglesia a nivel general y lamentablemente, usted está viendo cómo está el mundo. Hoy más que nunca se habla de la coneja, se habla de los huevos, se habla de tiempo de familia, se habla del picnic, de Semana Santa, vámonos de vacación aquí y allá. Y no hay nada de malo eso, no hay nada de malo que te fueras de vacación. Pero aún en la vacación que tomaras un tiempo para agradecer a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Y eso no pasa. Se van de vacación, pero no hay ningún momento en familia de agradecer a Dios, de orar, de que el papá, la mamá se postren y enseñen, o lean nada más. Lean la porción bíblica cuando Jesucristo fue al Gólgota, cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo resucitó. No hay eso, hermanos. No hay eso. Porque lamentablemente estamos perdiendo el fundamento de nuestra fe, que es la palabra. La iglesia se está enfriando más y más. La doctrina se está enfriando más y más. Y es por eso que su pastor estuvo diciendo hace 3 semanas, la semana más importante del cristiano es la Semana Santa, hermanos. Es la Semana Santa. Es esa semana cuando Jesucristo dijo en la cruz, tetelestai, que significa consumado es. Pagué el precio, derroté al enemigo, exhibí a los principados y las potestades aquí en la cruz, vencí en la tumba, vencí a la muerte, pagué tu deuda. Hermanos, sin Semana Santa estaríamos perdidos, completamente perdidos. Y pastor, ¿qué es del nacimiento de Navidad? ¿La Navidad es la más importante? No, es la cruz. Claro que es importante el nacimiento, pero si hubiera Jesucristo nacido y después le hubiera hecho caso a Pedro, cuando Pedrito le dijo bien amorosamente, Jesucristo, no vayas a la cruz, mejor ve a un trono. Mira, la gente te está saludando con palmas, Hosana, rey. Queremos hacerte rey, Jesús. Si Él se hubiera quedado ahí, no tendríamos la victoria, no tendríamos vida eterna. Por eso la Semana Santa es la más importante. Si Jesucristo le hubiera hecho caso al ladrón de la cruz, cuando le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y bájate. Si Él se hubiera bajado, no, hermanos, no tendríamos vida eterna. Por más que hubiera nacido, por más que esto, por más que lo otro. Si Él no hubiera resucitado, si esa tumba no estaría vacía, vana sería nuestra fe, como dice el apóstol Pablo. Por eso es tan importante entender a cabalidad lo que es la Semana Santa. Amén. Es importante. Y una vez que entendamos, amados, el próximo año tomar la Semana Santa con ese corazón. Leer, no sé mucho de la Biblia, leer esa porción. Pastor, ¿qué porción le puedo leer a mis hijos, a mi familia? Por lo menos un ratito, por lo menos enseñar, por lo menos alabar a Dios, agradecer a Dios por haber llegado a una cruz, por haber derramado su sangre. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Recuerdan? ¿Cuántos vieron la pasión de Cristo? A ver, levanten la mano, por favor. La mayoría, ¿verdad? Amados, era totalmente desfigurado el artista, ¿verdad? Amados, no se exageró en absolutamente nada. No se exageró. Así llegó nuestro Señor Jesucristo a la cruz. No se exageró, hermanos. No hay parecer en Él ni hermosura,
Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mi castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y así usted puede continuar todo el capítulo 53. La resurrección, amados, el domingo de resurrección es la prueba, escuche bien, es la prueba de que el juez de jueces aceptó el sacrificio. Amados, no solamente era llegar a esa cruz, era que Dios, el juez soberano del universo, aceptara el pago. El pago, escuche bien, tenía que ser suficiente. El pago tenía que ser aceptado por el juez del universo. La resurrección es la prueba de que el juez de jueces aceptó el sacrificio. El juez, hermanos, aceptó el cordero. Y para entender esto tendríamos que ir todo el Antiguo Testamento y ver cómo el sacerdote pasaba tiempo viendo que el sacrificio, ese corderito que presentaba delante de Dios, tenía que ser puro, sin mancha, no tenía que tener ninguna cicatriz, no tenía que tener ningún defecto. ¿Para qué? Para que Dios aceptara ese sacrificio. De la misma manera, hermanos, la vida de Jesús tenía que ser acepta al 100 delante del juez del universo, para que nuestra deuda fuese cubierta al 100, para que no quedara nada que Dios no nos perdonara. ¿Prestó atención? Para que no quedara nada en nosotros que Dios no nos perdonara. Qué lindo, qué hermoso. Y eso tiene que saberlo, porque a veces te sientes como que, ¿será que Dios no me ha perdonado esto? ¿O será que Dios no me ha perdonado aquello? Amados, Cristo pagó todos nuestros pecados. Dios aceptó ese cordero. Dios lo miró. Y hubo dos cosas: se agradó, lo aceptó, pero al mismo tiempo como juez aceptó el sacrificio. Pero al mismo tiempo como Padre, como Dios Padre, no podía mirar a su Hijo Jesús todo castigado, todo sin hermosura, llevando todo el pecado del mundo. Por eso dice la palabra que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios había desamparado a su Hijo. Dios no podía mirar a su Hijo envuelto de pecado. Dios no podía mirar a su Hijo como una masa inmunda de pecado. El santo, el limpio de corazón, estaba llevando toda mi suciedad. Diga conmigo, toda mi suciedad. Miró la cruz y aceptó el sacrificio. Porque no había pecado en él. Era el cordero inmolado, limpio, puro y sin mancha. La resurrección, repito, es la señal de aceptación de parte de Dios del sacrificio hecho por su Hijo Jesús.
El pago de nuestra libertad fue suficiente. Dios se complació en el sacrificio de su Hijo. Se complació ¿en quién? En Él. Amados, como ya lo he repetido un montón de veces y no nos está entrando en el corazón, en el único que se puede complacer no es en la hermanita. Por más bonita, linda que la veas, que la ames, que la pongas en un pedestal, no se complace en ella ni un pastorcito, ni un pastorzote, ni en Billy Graham. En el único que se complace Dios es en su Hijo. 2 veces lo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en Cristo Jesús. Y luego en la ascensión lo volvió a decir Dios: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Amados, tenemos que apoyarnos ¿en quién? En Cristo. Apóyese en Cristo. Por eso la palabra dice: todo lo que pidieres ¿en quién? En el nombre de Jesús. Vas a la oficina del mayor aquí en la ciudad de McAllen y a la secretaria le dices, es Partido Demócrata. Vas y a la secretaria le dices: por favor, con el mayor, soy Caleb García. Ah, ok, espere 2 horas. Sí, pero vengo de parte del presidente Obama. Pase, por favor. ¿O no? Porque vengo de parte de... Usted preséntese delante de Dios de parte de ¿quién? De Cristo. En su nombre. Cualquier oración que haga, no solamente repita el último: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es así de pilón, no es que en el nombre de Jesús, no. Dilo con amor, dilo con sentimiento, dilo con el corazón, dilo sabiendo que tu oración te estás apoyando en Él, querido. Cambia tu oración. Nomás no es en el nombre de Jesús, no, querido. Cuando tu oración, en tu oración tú estás diciendo en el nombre de Jesús, pero estás entendiendo el apoyo, estás entendiendo que sin Él no eres nada. Todo lo que has dicho, todas las palabras bonitas que has hablado, todo lo que has orado, no es nada. Cuando entiendes que no es nada sin Él, tu oración cambia. Porque en el único que se complace Dios es en Cristo. El pago estaba completo. El sacrificio era perfecto. Era perfecto. Para comprender un poquito más, sé que los miércoles no tenemos mucho tiempo, pero vayamos al capítulo 16. Se los voy a dejar de tarea. Ya saben, como siempre, el que quiera aprender un poco más, me llama durante la semana, nos tomamos un café y le explico. Porque no está para este capítulo 16, no está como para entenderlo en 10 minutos. ¿Todos tienen Levítico 16? Lo va a leer en su casa. Pero por favor, no se asuste porque no va a entender, se lo digo ya, así, escúcheme, no va a entender, no se asuste, no se preocupe. Más bien, cuando no entienda, que eso le lleve a buscar más de Dios, a decir: necesito conocer más del Señor. Lea todo el capítulo 16 y con mucho gusto su pastor va a estar para explicarle versículo por versículo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No puede entrar cualquier rato en la presencia de Dios. Es lo que hizo Jesucristo. Es darnos la libre entrada. Su resurrección, su muerte en la cruz, nos dio la libertad para poder entrar en todo tiempo. En todo tiempo. Cosa que eso no podía realizarse antes del Señor Jesucristo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Necesita entender qué es expiación y cuál era el para holocausto. ¿Quiere entender lo que hizo Jesucristo en la cruz? Necesita entender cabalmente el capítulo 16. ¿No entiende? No va a entender bien lo que ha hecho. Ahora digo, no va a entender en profundidad. ¿Me explico? Ya les expliqué lo que es la semana brevemente. Pero si usted quiere echarse zambullirse en la palabra y crecer y quiere steak, carne, pero así de 40 onzas, de esas vacas que no se mueven, que las han encerrado en 2x2 y no se mueven, tiene que entender el capítulo 16 para entender todo lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Con la primera lectura va a ver que es así. Se vestirá de la túnica santa de lino. Imagínense el sacerdote para entrar a ese lugar, así tenía que vestirse. ¿Cómo viene vestido hoy día usted? A veces viene con chanclas, a veces viene con shorts, a veces... ¿Por qué? Por la labor que Jesucristo ha hecho. Se vestirá de túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mirra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Segunda vez. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y les presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Verdad que no va a entender? Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón al becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Se dan cuenta? Tendríamos que hacer todo esto, absolutamente todo esto, si Jesucristo no hubiera venido para presentarnos delante de Dios. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, porque él era el pastor, él era el sacerdote. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y del altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío,
y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y así va a ir usted todo el capítulo 16 para entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Quiere steak? ¿O solamente nos quedamos predicando las 7 palabras todos los santos años? Las 7 palabras y las 7 palabras y las 7 palabras. Ya la gente, los cristianos ya se las saben de memoria, pero no quieren profundizar, no quieren entrar, quieren nomás la superficie. Entiéndase, amados, Dios debía satisfacerse en el sacrificio, debía estar conforme con el pago. El sacrificio de Cristo debía satisfacer la justicia divina. Por eso nadie va a osar levantar el dedo acusador y decir: Dios, tú fuiste injusto. Porque Él, Dios querido, hizo justicia con su propio Hijo. Y para que usted y yo seamos salvos, para que Él pagara nuestra deuda, tenía que cumplir la justicia en su propio Hijo. Y la justicia era la muerte. Porque la paga del pecado es... Y justamente esa sentencia cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús, para que usted y yo estemos vivos. Jesús, para ser el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo, debía llegar a la cruz limpio, puro y sin mancha. Debía llegar y derramar literalmente su sangre por nosotros. Debía llegar a la cruz y dar su vida en pago por nuestra libertad. Eso estaba en juego, queridos, este fin de semana. En la cruz Dios quita la mirada de su Hijo, viendo que llevaba todo el pecado del mundo, el pecado tuyo y mío. Pero debía hacerse justicia, debía pagarse, y esa era la única manera, porque dice la palabra, escuche, esa era la única manera, esa es la única manera. No hay ofrendas, no hay diezmos, no hay bondad, no hay, ay, que mi hijo es bueno, que mi hija es buena, que no es por obras, es por lo que Cristo hizo. La palabra dice, porque sin derramamiento de sangre no había y no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios alejó su mirada del Cordero que llevaba nuestros pecados. Al juez le dolía ver a su propio Hijo morir de esa manera cruel, pero era la única manera de saldar tu horrenda deuda. Dios quitó la mirada de su propio Hijo. Era la única manera de pagar nuestra deuda. Dios hizo justicia con su propio Hijo. La justicia debía haberla hecho conmigo, pero todo el peso de la ley cayó sobre el Cordero en la cruz. Alábelo, querido. Mínimo. En estas fechas, querido, el mundo malagradecido debería rendirse a los pies de su Salvador. Las iglesias deberían estar abarrotadas, escuche, abarrotadas, no debería haber sillas. Celebrando lo que Cristo hizo. ¿Qué hacemos? Menospreciamos ese sacrificio. Tenemos todo el año para irnos a la playa, todo el año para estar en familia, todo el año para recibir a familia, todo el año para hacer miles de cosas. Pero este fin de semana, que es nuestra base, que es lo más grandioso que nos ha pasado, alguien murió por nosotros, alguien pagó mi deuda. ¿Cómo no lo voy a celebrar? Bien dijo el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
La resurrección, repito, es la aceptación de parte de Dios del sacrificio presentado en la cruz. Esa era la única manera que se decretara la paz entre el hombre y Dios. Era la única manera para que usted esté en paz con Dios. Duele, queridos, es difícil, pero te voy a decir y te lo tengo que decir. Y no te pido disculpas por eso, pero te lo tengo que decir, te lo digo con mucho amor, con mucho amor. Si algún familiar tuyo no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, no de labios para afuera, sino no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios, no ha sido engendrado por el Espíritu Santo, no va a estar con Dios por la eternidad. Como hay un cielo, hay un infierno. La única manera que tu familiar esté en paz con Dios es que tenga a Cristo Jesús en su corazón. Éramos hijos de ira. Solo Cristo nos hace hijos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Con su muerte Cristo nos regala vida eterna. Amados, la resurrección es el sello de la aceptación divina del sacrificio que presentó Jesús en la cruz. Es por eso, escucha bien, es tan importante eso, porque el pastor repitiendo como loro ya 15 veces, que la resurrección es el sello de la aceptación divina de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué es importante? Porque cuando entiendes esto, ya no aceptas la acusación de Satanás por lo que hiciste o dejaste de hacer. Ya no eres Job, querido. Cuando entiendes esto, dices, ay, gracias a Cristo. Tengo en quién apoyarme. Job no tenía en quién apoyarse. No eres Job, querido. Ya no eres Job. Él no tenía a Cristo como su justificación. Tú tienes quien te justifique. Dale gloria a Dios por ello. Él te hace justo. No tus obras, Él te hace justo. Diga, gracias Señor. Él te hace justo, no tus obras. Él te justifica, Él te santifica, Él te salva. Por eso toda la gloria y la honra es para Él y no para ti. Ya no eres Job. Él no tenía en quién apoyarse. Él no tenía a Cristo como su justificación. Él no tenía a Cristo como su escudo. Él no tenía a Cristo que diera la cara por él. Tú sí tienes. Cristo es tu justicia. Cristo es tu santidad, dice la palabra. Cristo es tu salvación. Cristo es tu todo. Satanás llegó y acusó a Job. ¿Sabes? Ya Satanás no puede venir a acusarte. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué ya no? Porque tu deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Fue pagada, escucha, y aceptada por el juez. Satanás se presenta a Dios y dice, perdón, pero ya la deuda de Conchita ya está pagada. La deuda de Rogelio ya está pagada. ¿Qué me vienes a acusar? Está pagado en la cruz del Calvario. Y yo la he aceptado. Yo la he aceptado. Jesús ya ha pagado por todos tus pecados. ¿Quién me busca? 1 de Juan capítulo 2 versículo 22, si no estoy equivocado. 1 de Juan. Aquí la tengo. No sé. 1 de Juan. Creo que traigo el pasaje equivocado. No es ese pasaje. Pero bueno, amados, todos, querido, escuche, Satanás, que ya no te engañe.
Ya no permitas que Satanás te acuse, que te haga sentir mal. Apóyate en Cristo porque Él pagó y perdonó tus pecados. Apóyate en Él. Tienes a quien acudir. Gracias a Cristo ya Satanás no puede acusarte. Escucha bien, gracias a su sacrificio Él no tiene por qué acusarte delante de Dios ni de nadie. Y muchas veces los cristianos se prestan para ser achichincles de Satanás, ser ayudantes de Satanás, y ahí están acusando. Mira lo que hizo la hermana, mira lo que hizo el hermano. Tú no eres auxiliar de Satanás. Y este consejo va para todos los antiguos. Vienen nuevos, por favor, no vayas contando lo que hicieron en su vida hace 10 años, hace 5 años, fulano, sutano de la iglesia. Son nuevas personas. No tienes por qué estar contándoles a los otros lo que han hecho hace 5 años. Esto hizo hace 5 años. Antes hizo esto. ¿Quién te ha puesto como el achichincle de Satanás para estar? Además, del año pasado a este año, tal vez esa persona ya Dios le ha cambiado. Cristo ya me ha perdonado. Diga conmigo, Cristo ya me ha perdonado. Cristo ya me ha dado el boleto a la eternidad con Dios. Nadie, repito, nadie puede levantar su voz a Dios y tacharle de injusto. Él hizo justicia con su propio Hijo. Y déjame decirte que va a hacer justicia y dará el justo pago a todo ser humano en este mundo. Si usted tiene a Cristo, preste atención. Si usted tiene a Cristo, no se preocupe, porque su pago completo, total, no es que pastor, a mí solamente Cristo pagó parte de mi deuda y por eso tengo que trabajar y hacer buenas obras y portarme bien y esto, lo otro. No, Cristo pagó todo. Y nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender eso. Es más, estamos peleados con eso. Queremos siempre hacer algo, ayudarle al Señor. ¿Saben qué es lo más difícil para un cristiano? Y me incluyo, obviamente. ¿Saben qué es lo más difícil? El no hacer nada y dejar que lo haga todo. Oh, no, querido, no. Lo más difícil para un cristiano es dejar de hacer nada, pero nada, y dejar que Él lo haga todo. La semana pasada estábamos hablando con algunos líderes. Y gracias a Dios, damos gracias a Dios por la bendición de que Dios mes tras mes financieramente la iglesia no nos ha hecho faltar el Señor. Pero estamos mes tras mes, no tenemos para arreglar la iglesia, no tenemos para nuevos proyectos, no tenemos para una van nueva que quisiéramos comprar, etc. Y siempre tenemos iglesia llena todos los domingos. Pero hay muchas personas que no son fieles en sus diezmos. Y me puse a pensar, y les voy a decir lo que me puse a pensar. Y dije, bueno, pues ¿qué hacemos? Les decimos a los hermanos y pues a uno les entra por aquí. Y vienen acá y pues el aire solito y todo solito, todo funciona. No son fieles al Señor. Entonces dije, ¿qué podemos hacer? Hasta se me ocurrió. Dije, voy a poner ofrenderos como hay en otras iglesias. Y la gente pasa, ¿verdad? A ofrendar. Dije, así por lo menos que tengan vergüenza los que no dan sus diezmos y ofrendas de quedarse sentados. Pensando en mí, fuerzas. Pensando, ¿qué puedo hacer para que los hermanos despierten, tengan la bendición, el gozo de ofrendar y diezmar? Pero eso es lo que yo quiero hacer. Y Dios me despierta a las 4 de la mañana hace 2 días atrás y lo compartí con los líderes el día lunes. Les dije, lo que usted ha compartido, les compartí a los líderes. Les dije, no, Dios me dijo, no vas a hacer nada de eso. Vas a orar, no vas a hacer nada.
vas a orar y dejar que yo toque sus corazones. Ahora, ¿les dejará sin trabajo? ¿Cómo les tocará las orejas? No tengo idea. No tengo idea, pero Él lo va a hacer. Entonces, no hagas nada, yo lo hago. Es tan difícil, hermanos. No, pero es que yo siempre, es que le tengo que decir, es que yo, es que no. Dios dice, no hagas nada, yo lo hago todo. Es la cosa más difícil. Tengo 20 años en el ministerio como pastor. Es lo más difícil. Dejar de hacer y permitir que Dios lo haga todo. Queremos con nuestros gritos, queremos con esto, con el otro, con nuestro carácter, no. Qué difícil. Amados, la única manera es agarrarse de Cristo. La única manera. Entiéndalo, el cristiano ya no va a ser juzgado. El cristiano ya no va a ser juzgado. Porque en Cristo usted ya ha sido justificado, entiendan. Los que van a ser juzgados por Dios y de Él nadie se escapa, son los que no fueron justificados por Cristo. Son los que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso dice, ya han sido condenados. El que no cree en Él ya ha sido. Saber esto, cristiano, debe llevarte a vivir una vida con profundo agradecimiento a tu Dios. Vivir piadosamente a Él. Vivir santamente por Él. Pero no para alcanzar salvación, sino para honrar a tu Dios. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Vivir piadosamente en santidad, no para alcanzar a salvación o para estar listo para irte con Dios, sino para honrar a Dios. Cristo en sí mismo, Él, querido, es la entrada triunfal del cristiano al Padre de la gloria. Él es la entrada. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo, dice el Señor. Él es la puerta, Él es el camino. Por Cristo puedes presentarte a Dios. Él puede verte, escucharte. Amados, es hermoso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermoso, hermoso. Tanto amor no vas a encontrar en ninguna parte. Tanto amor no vas a encontrar en ninguna parte. Imagínense cómo se siente cada año Dios cuando celebramos la Semana Santa a nuestra manera. A nuestra manera. Unos sacrificándose allá en las Filipinas, en México, en Bolivia, clavándose en la cruz. Otros de vacaciones, otros de aquí, otros de allá, otros, si vas a la iglesia como fuera un domingo más, sin valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sin este fin de semana que hemos celebrado, no seríamos nada, estaríamos condenados eternamente, querido. Por eso es tan importante esta semana que acaba de pasar, hermanos. Tan importante. Cristo cambió la historia, mi historia y la suya. Y puede cambiar tu historia si hoy decides entregar tu vida a Él. ¿No quieres ser juzgado por Dios? Acepta a Cristo en tu corazón, porque Cristo ya ha sido juzgado por Él. Ya ha sido juzgado por ti. Ya has recibido el pago por ti. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que un día Dios te va a juzgar. Y te va a juzgar por todo lo que hiciste y dejaste de hacer. Que ahí no
va a haber excusa alguna. No va a haber excusa alguna el por qué despreciaste a su Hijo Jesucristo, que te brindó salvación un miércoles en la noche o un día cualquiera, si tú me ves por el YouTube. Oremos, hermanos. Bendito Señor, queremos agradecerte una vez más con ese espíritu de agradecimiento que nos has permitido estar en esos días. Agradecerte por esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Agradecerte por tanto amor. No, Señor, nadie nos va a amar como tú nos amas. Nadie, Señor, nadie. Gracias, Señor, por tanto amor expresado, Señor, en esa cruz. Gracias, Señor. También queremos pedirte perdón por nuestros familiares, Señor, amigos, seres queridos, y por este mundo que no valora lo que tú has hecho, que no valoramos en su real dimensión lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor. Perdónanos por tomarlo tan livianamente. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Porque nosotros ya sabemos lo que tú has hecho. Los del mundo no saben, no entienden el significado de la cruz. No entienden tu sacrificio. Perdona a tu pueblo, Señor, que toma a menos la celebración del acto más grande de amor dado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén.